Bueno, pues llegó el momento de hablar de historia y para ello ya está con nosotros la especialidad historiadora Isabel Revuelta. Especialistas en historia se dicen muchos, historiadores no son todos. Hola. ¿Cómo estás, Isabel? Muy Bienvenida. bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en este espacio hablando de historia. No, y además hablando de qué tal el capítulo y la historia que nos traes hoy. Sí, porque se cumple un 19 de junio más, aquel de 1867, cuando son fusilados en el Cerro de las Campanas. Tres personajes muy importantes para la historia de México. Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Son fusilados tras perder la invasión francesa, bueno, la invasión del archiduque, el Segundo Imperio. Finalmente el ejército de Benito Juárez, todos los liberales, toda la república que realmente gana y se va a restablecer finalmente el 15 de julio de 1867, no sin antes pasar por las armas a Maximiliano. Pero este fusilamiento en el Cerro de las Campanas en Querétaro causó mucho eco en el mundo entero. No se podía creer que imagínate, el descendiente de Carlos V, un emperador, haya sido fusilado. Sí, pero el mensaje fue muy importante de México hacia el resto de Europa y hacia el resto también, incluso de otros países. Nosotros y otras nos gobernamos con potencias. Nuestras leyes mexicanas, ¿no? Exacto. Porque a ellos les parecía como, me encanta, porque en Europa se la pasaban cortando cabezas, pero si aquí fusilábamos nos veían como salvajes. Qué salvajada, ¿no? Pero el asunto fue que los liberales fusilaron la idea. Había que matar esa idea para que a nadie más le quedara la idea, le quedaran las ganas de venir a invadir México. De que un extranjero pudiera gobernar nuestro país. Eso es todo. Pero ¿quiénes eran esos dos personajes que estaban junto a Maximiliano? Bueno, el centro, que es el lugar y que debía tener en el pelotón de del fusilamiento, era Maximiliano. Y sin embargo, le cede a Miguel Miramón por considerar que habían sido muy buenos los servicios que dio. Miguel Miramón fue el séptimo niño héroe. Él es un mexicano muy arraigado a México. Él tenía muchísimo sentido del patriotismo. Fue uno de los niños héroes, pero no es héroe porque no murió. Porque no murió, claro. Sino se lo llevan preso durante un año los estadounidenses. Nunca se va a recuperar de lo que sucede con la guerra de intervención norteamericana y entonces siempre va a pugnar por un México libre y creía justamente en que la religión era parte muy importante de todo esto. Bueno, después no está de acuerdo con la guerra de reforma, es del bando contrario, es conservador. Acuérdate que está liberales y conservadores del siglo XIX. Y finalmente cuando llega Maximiliano, él ofrece sus servicios y Maximiliano todavía le dice, no, vete 2 años más a Prusia a que aprendas cosas de militar, cuando era un militar consumado. Claro. Un grandísimo militar. Pero bueno, se va nada más para regresar y ofrecer ya al final del imperio sus servicios al emperador. Cuando están ya presos después del sitio de Querétaro, cuando están presos en el Cerro de las Campanas, le pregunta, más bien, le dice Miramón a Maximiliano, yo estoy aquí por no haberle hecho caso a mi esposa. Y contesta Maximiliano, y yo estoy aquí por haberle hecho caso a la mía. Recordemos que Carlota... Sí, claro, por En supuesto. fin, le dice, tú no te vas a ir a ningún lado porque eres emperador, aunque sea de 2 metros cuadrados. En fin, ¿quién es Tomás Mejía? Tomás Mejía es un otomí. Se jactaba de ser un indio descendiente justamente de los aztecas. Era un hombre muy corpulento, un gran jinete, muy pobre, de la Sierra Gorda de Querétaro, y lo encuentran la milicia, un general lo ve y le ve potencial y lo mete al ejército. Acuérdate que en el siglo XIX tener una actividad como pertenecer al ejército te daba carrera, te daba vida, te daba la forma de sobrevivir. Y entonces Tomás empieza a hacer carrera ahí. También lucha al lado de Santana en la intervención norteamericana. Después en la guerra de reforma está del lado conservador con Miguel Miramón y es Miramón quien lo nombra general en ese tiempo. Cuando viene el imperio, cuando viene Maximiliano, obviamente forma parte también del ejército conservador. Era un hombre profundamente religioso, un hombre muy sencillo y que pensaba que el lado correcto era del lado se ven, ahorita que estaba viendo las fotografías en su uniforme imperialista. Pues claro. Y sus rasgos completamente indígenas, ¿no? Absolutamente, lo cual le daba muchísimo orgullo. Era un hombre tosco, rudo, fuerte. Y cuando finalmente mueren, ya son pasados por las armas, el cuerpo, todos los cuerpos tuvieron un final
rarísimo. Los mexicanos, el tema de las reliquias y los cadáveres. El doctor que embalsamó el cadáver de Maximiliano cortó bigote, cortó parte del cuerpo para darlo como reliquias, lo embalsama mal, tienen que volverlo a embalsamar, lo cuelgan para que se le salgan estos líquidos. Es una cosa increíble. Lo mismo pasa con Miguel Miramón, Concha Miramón, su amantísima esposa, le saca el corazón, se lo queda durante mucho tiempo, el cuerpo lo entierra en San Fernando y años después lo saca porque ahí también llega el cuerpo de Benito Juárez. En fin, Miguel Miramón se queda, Tomás Mejía, su esposa, su viuda, es tan pobre, tiene un bebé recién nacido, que siente el cadáver de Tomás Mejía ¿en su casa? Durante meses en su casa. Con un sombrero, eso? Imagínate, con un sombrero pidiendo que le ayudaran con los gastos del entierro. Son unas vidas trágicas, son épocas aciagas en nuestro país, que a veces damos por sentado que tenemos un país como así, libre. Porque nada más mucha sangre, ha corrido de ambos lados de los mexicanos. Así es, pues qué interesante, Isabel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Mónica.